Son las 8 de la mañana con un minuto y estamos comenzando Agenda Económica, edición de día miércoles. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, mitad de semana, comenzando una nueva jornada, día 10 de agosto. Y vamos a ir de inmediato a nuestro resumen de noticias y el adelanto de los temas que veremos el día de hoy. Vamos a estar revisando en detalle las declaraciones que entregaron los representantes del sector empresarial, de la CPC en particular, y también de distintas entidades que representan a trabajadores, excluyendo, eso sí, a la CUT, que no participó de este acuerdo al que han llegado ambas partes, trabajadores y empresarios, para la implementación del proyecto de las 40 horas. Esta iniciativa bien emblemática en la agenda laboral del gobierno y que busca reducir la jornada laboral a 40 horas precisamente de manera gradual y con flexibilidad, en lo que están proponiendo ambas partes. En este acuerdo en el que también estuvo presente ayer la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ya les contamos más detalles en unos minutos de lo que se anunció el día de ayer. Por otro lado, también les contaremos que el gobierno ha presentado el proyecto para dar término al funcionamiento de la fundición de Ventanas. Recordarán ustedes aquel episodio bien crítico desde el punto de vista de las relaciones con los trabajadores de este sector por parte de Codelco hace algunos meses. Bueno, en ese contexto es que el gobierno ya ha aterrizado la propuesta con un plan que lo que busca es, por una parte, cerrar la fundición y darle continuidad a la refinería que está ubicada en la misma zona y que va a seguir operando. Ya vamos a revisar qué es lo que propone el Ejecutivo en esta materia. También vamos a hablar de un hito para el retail nacional, porque el día de hoy, a eso del mediodía, se inaugura oficialmente la tienda de IKEA en nuestro país. Esta legendaria tienda de retail de origen sueco que está presente en los mercados más importantes del mundo y que aterriza en Sudamérica, en Chile precisamente. El local estará ubicado en el sector oriente de Santiago, a un costado del Parque Arauco, en el Mall Open Kennedy, y hoy día a mediodía va a ser su inauguración oficial en una tienda que probablemente va a generar cambios bien relevantes para este segmento en particular, con la promesa de calidad de productos y precios más accesibles también a diseño escandinavo. Ya vamos a revisar más detalles y algunas imágenes de la previa en la apertura de esta tienda sueca en nuestro país. Y en materia internacional vamos a estar revisando también los detalles de lo que ha ocurrido con el precio del petróleo, que sigue bajando, lo hace también a esta hora los mercados internacionales. Lo interesante es que consolida su posición por debajo de los $90 por barril, el precio del petróleo WTI, que actúa como referencia para el mercado local. Y estos son niveles que no se veían desde antes de la guerra en Ucrania. Desde febrero de este año que no veíamos precios que estaban por debajo de los $90. Esa tendencia se está consolidando en los últimos días y augura que en un mediano plazo se podría empezar a ver algún tipo de disminución y de menor presión en el sistema de precios de combustibles en nuestro país. Ya estaremos revisando más en unos minutos. Como siempre, revisamos en nuestro resumen también los mercados, qué es lo que está ocurriendo en esta jornada. Lo vemos en los números del día con ganancias en Londres, pero en Europa en general los números están en terreno negativo y así lo refleja el índice Eurostoxx, que a esta hora cae muy leve, en todo caso 0,04%, de acuerdo a la información en línea. El Nikkei más temprano en Japón cayó 0,65%, más profundas fueron las pérdidas para la bolsa de Hong Kong, 1,96% es lo que informa a esta hora. ¿Qué factores están influyendo? Bueno, la espera fundamentalmente del dato de inflación en Estados Unidos aparece como el gran motor para las bolsas durante la jornada del día de hoy. Se debería conocer durante el día este indicador que va a mostrar qué tan efectivas empiezan a ser o no las medidas que está aplicando la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ayer, en tanto, el IPSA tuvo una caída de 0,46%, cerró en 5.236 puntos acá en la bolsa local. En Wall Street tuvo pérdidas también, más de 1% de caída para el Nasdaq, y el dólar terminó en 904 pesos en el mercado cambiario local. Bien, 8,5. Vamos de inmediato a revisar entonces parte de la propuesta que han presentado un grupo de empresarios junto a representantes de trabajadores quienes se reunieron en este acuerdo para tratar de generar una propuesta de implementación del proyecto de las 40 horas, una iniciativa que el Ejecutivo tenía como parte relevante de su agenda de trabajo, sobre todo en materia laboral, como les contábamos, y que se grafica entonces con este intento de acercamiento por parte de la CPC
en conjunto con distintas centrales de trabajadores. Estaban presentes la Confederación de Trabajadores de Chile, la Unión Nacional de Trabajadores y la Central Autónoma de Trabajadores, quienes en conjunto con la CPC, que recordemos representa distintas ramas, al sector industrial, al sector del comercio, minería, entre otros. Han presentado esta iniciativa para que se aplique esta propuesta bajo dos criterios, que se resumen fundamentalmente en gradualidad. De hecho, se habla de un plazo de 5 años, así lo planteaba Juan Sutil ayer en el punto de prensa posterior a la entrega de este documento. Y por otro lado, de flexibilidad, que aseguran desde el sector empresarial que cada sector tiene una característica especial, tiene procesos productivos específicos que necesitan ir ajustándose. La realidad de cada uno de esos sectores es distinta y se requeriría, en lo que plantean, esta flexibilidad para poder avanzar. Lo interesante es ver que de todas maneras ambas partes, tanto trabajadores como empresarios, están de acuerdo en que es necesario avanzar hacia 40 horas de trabajo semanales, 5 menos de las que establece la normativa al día de hoy. No estuvo presente la CUT, quienes se marginaron de este espacio de conversación, pero sí otros trabajadores representantes de otros mundos sindicales. Escuchemos qué fue lo que dijeron los protagonistas el día de ayer tras la entrega de este documento a la ministra del Trabajo, Janet Jara. Hay una gradualidad que debe tener a lo menos 5 años, a juicio nuestro, los empleadores, porque hay multisectores que le afectan. Hay sectores que le afectan un poco más, sectores que le afectan un poco menos, y eso tenemos que buscar la manera de ir haciéndolo, obteniendo un beneficio hacia los trabajadores en forma inmediata, pero también obteniendo beneficios de largo plazo sostenibles y sustentables en el tiempo. Yo diría que hoy día están dadas las condiciones para poder avanzar con la adaptabilidad que corresponde, ciertos grados de flexibilidad, aunque no sea una buena palabra para algunos, y también con la gradualidad en su implementación. Las indicaciones que se presenten al proyecto de ley sobre reducción de jornada laboral deben dar cuenta de un proceso de diálogo, de escucha atenta y también de recabar las realidades productivas, así como también cuáles son los plazos más adecuados para efectos de implementar esta reducción de jornada. Sin duda el plazo preciso va a venir contenido en las indicaciones, pero queremos reiterar como lo hemos señalado. Vamos a avanzar en la reducción de la jornada laboral con convicción y también con responsabilidad y gradualidad. Hay distintos tipos de realidades productivas y distintos tipos además de tamaños de empresa que es evidente que deben ser oídas dentro de este debate prelegislativo. 8 de la mañana con 8 minutos, cambiamos de tema. El gobierno ya presentó el proyecto que busca dar cierre a la fundición de Ventanas. Recordarán ustedes que esta iniciativa, el anuncio que se hizo en esta materia por parte de Codelco, generó tensiones en la zona, fundamentalmente por los trabajadores que veían con preocupación el futuro de sus fuentes laborales. Pues bien, el Ejecutivo ha entregado más detalles ya respecto a esta iniciativa. Recordemos que esto tiene que pasar por el Congreso específicamente porque fue una ley la que habilitó a la fundición Ventanas a proveer este servicio a la pequeña y mediana minería, tomando la posta del trabajo que antes hacía ENAMI en esta materia. Esta iniciativa entra por la Cámara de Diputados, tiene suma urgencia, lo que significa que en 15 días ya debería estar despachado el proyecto al Senado, y lo que busca es mantener operativa la refinería de Ventanas, que es parte del mismo complejo. De esta forma, entonces, el gobierno establece esta iniciativa para modificar la ley 19.993, que es la que, como decíamos, obligaba a Codelco a hacerse cargo de esta parte del sector productivo, sobre todo de la pequeña y mediana minería. Son 12 días los que han pasado desde que se conociera el plan de retiro de la minera estatal, que ofreció a 349 trabajadores de la división, que conforman los dos sindicatos, en un costo total que está estimado en torno a los 15 millones de dólares, de acuerdo al proyecto. De todas maneras, esta iniciativa, el proyecto de ley en particular, plantea que no habría gasto asociado al cierre de la fundición Ventanas, con los efectos que sí tendría de una disminución del 60% del total de emisiones contaminantes en este polo industrial.
8:10, vamos a avanzar con otros temas. Ya le contábamos en nuestro resumen de noticias de lo que va a ocurrir el día de hoy al mediodía con un hito, podríamos decirlo, para el retail a nivel local. La llegada, el aterrizaje ya formal y la apertura al público de la primera tienda de la gigante sueca IKEA. Es la primera de Sudamérica. Además, en Chile aterriza esta empresa que, como decíamos, se ha expandido por el mundo, está en los principales mercados y se ha transformado en una suerte de ícono también del acceso a productos de diseño escandinavo precisamente, de diseño nórdico, a precios bastante más accesibles. Serán 3.000 productos en exhibición en 2 pisos que están ubicados en el sector oriente de Santiago, y hay mucha expectativa, por supuesto, por la llegada de esta tienda que había sido algo dilatada, pero finalmente se concreta este miércoles 10 de agosto. 2.500 personas es el aforo que tiene para esta tienda, cuyo recorrido podría demorar cerca de 2 horas y media, de acuerdo a lo que estiman desde la misma empresa. Son 15.000 metros cuadrados de superficie total, 8.000 metros cuadrados de venta, y estarán entonces disponibles estos productos a partir de hoy día, de la mano además de Falabella, que actúa como un socio a nivel local. De hecho, será la cadena logística de este gigante del retail la que va a aprovechar precisamente para poder llevar los productos a despacho también. A partir de hoy entonces veremos cuál es la reacción también del público para este hecho que, como decíamos, ha generado harta expectativa y que marca un hito para el desarrollo del retail a nivel local. 8:12. Vamos ahora a otro tema. El precio del petróleo sigue consolidándose por debajo de los $90 por barril. Así lo reflejan las transacciones a primera jornada del día de hoy, con un precio que está bordeando a esta hora los $88 por barril para el precio de referencia del WTI. Es bien relevante este hito porque, como les contábamos en el comienzo, son precios que no veíamos desde febrero de este año, antes de la guerra en Ucrania, que luego desataría un alza en el precio que fue muy dura y que afectó la economía a nivel global y, por cierto, también a nivel nacional, cuando los precios de los combustibles comenzaron a subir de la mano del alza en el precio del petróleo en el mundo. Esto es lo que ha generado entonces un alivio desde algún punto de vista para el mercado de los combustibles. Ahora, la transferencia de estos precios a nivel local podría tomar un tiempo más importante, no será inmediato, pero augura por lo menos una disminución en las presiones inflacionarias que estaba generando el aumento en el precio del petróleo a nivel internacional, y de alguna forma también alguna luz de esperanza para que este factor pueda de alguna manera generar mejores condiciones para el desarrollo de la economía, sobre todo pensando en el segundo semestre. 8:13. Vamos a ir a otro tema. La semana pasada estábamos muy preocupados a nivel mundial por lo que estaba ocurriendo en Taiwán en particular. La visita de Nancy Pelosi a esa isla controvertida por parte de China generó tensiones entre Estados Unidos y China que tuvieron al mundo de alguna manera en vilo durante algunas horas. Finalmente el conflicto no escaló a mayores, pero hay otras aristas de carácter comercial, por ejemplo, y productivo, que sí generan preocupación. Taiwán es uno de los principales productores de microchips y semiconductores, 2 productos que son fundamentales, 2 insumos muy relevantes para la industria tecnológica a nivel global y que podrían generar algún tipo de disrupciones en las cadenas productivas en el mundo. Ahí está la preocupación hoy día, sobre todo por las medidas que pueda adoptar China respecto a la isla. María Jesús Cardemil en la siguiente nota nos cuenta más. La lavadora, el computador, el celular y el refrigerador. Más complejos, más sencillos o de alta gama, todos los dispositivos electrónicos requieren de un microchip semiconductor, una especie de cerebro que procesa y transfiere información. Todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros hemos construido como humanidad desde los últimos, desde que existe la electrónica un poquito moderna, ya los últimos 60, 70 años, requiere de este tipo de procesadores que se han ido convirtiendo y se han ido haciendo cada vez más sofisticados en el tiempo. Es en Taiwán donde se ubica la empresa TSMC, o también conocida como la joya del Estado asiático. Allí se fabrica el 55% de los chips de alta gama del mercado mundial. Con la creciente tensión de China, el fantasma de un colapso tecnológico internacional no parece tan lejano.
La capacidad que tiene Taiwán de producir estos chips actúa como un escudo. ¿Por qué? Porque tanto las empresas manufactureras chinas necesitan esos chips, Occidente necesita esos chips, en particular Estados Unidos y Europa. Esto es un conflicto que más que todo viene como por capacidades de negociación. O sea, si bien Taiwán es una potencia tecnológica, China depende mucho de Taiwán también. Estados Unidos ha tomado cartas en el asunto. Joe Biden firmó la ley Chips y Ciencia, una que libera 52.700 millones de dólares en subvenciones para la fabricación de este verdadero oro tecnológico. Necesitamos hacer estos chips acá en Estados Unidos para abaratar costos y crear empleos. Porque están en nuestro celular, computador, cámara de fotos, refrigeradores, autos y hasta en los aviones. Taiwán, China y Corea del Sur concentran más del 90% de su producción mundial. Si bien Estados Unidos ahora está impulsando para poder volver a construir fábricas de chips en su territorio, para poder tener un poquito más de resiliencia, esto va a tardar décadas en construirse. Así que todo el mundo pierde si es que le pasa algo a las cadenas de distribución de chips que están presentes en Taiwán. Es una nueva arista de una tensión entre naciones que se mantiene, una que vuelve a evidenciar la globalización y la dependencia tecnológica a la cual ya estamos acostumbrados. 8:16, momento de ir a una pausa. Volvemos de inmediato con más. Al regreso estaremos conversando con Bernardita Silva de la Cámara Nacional de Comercio para analizar los detalles de las proyecciones en inversión en el sector del turismo, bien negativas para este año. Volvemos de inmediato con más. Bien, estamos de vuelta, 8:19, para analizar datos que fueron publicados el día de ayer, muy interesantes y preocupantes también respecto a lo que está ocurriendo en el sector del turismo en nuestro país. En particular, por un informe elaborado por la Cámara Nacional de Comercio que muestra que la inversión este año ha alcanzado en el primer semestre de 2022 el menor monto en 28 años para esta industria. Vamos a conversar de ese tema y para eso estamos en contacto con la gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva. ¿Cómo estás, Bernardita? Buenos días. Hola, Sebastián. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por el contacto. Bernardita, bueno, ayer dábamos cuenta de este indicador, es bien relevante, esta magnitud, digamos, si lo ponemos en comparación a otros años, da cuenta también de un sector que está viviendo un momento complejo, ¿no? El menor monto de inversión en 28 años. ¿Qué factores son los que están incidiendo en este dato, Bernardita? Sí, bueno, como tú dices, venimos haciendo este catastro de inversiones en el sector turismo, que contempla inversiones inmobiliarias de más de 3 millones de dólares. Porque, claro, es muy difícil quizás hacerlo con inversiones, quizás se están haciendo un restaurante o cosas más pequeñas, pero eso no entra en este catastro. Claro. Son inversiones de más de 3 millones de dólares, que en su mayoría se dividen en el sector hotelero, casinos, entretención y también en segunda vivienda con fines turísticos, como por ejemplo cuando hay un proyecto que tiene cancha de golf, restaurante, etcétera, pero a la vez venta de departamentos. Entonces, ahora en este primer semestre de este año hemos llegado al monto más bajo desde que estamos haciendo este catastro, con 609,3 millones de dólares en proyectos inmobiliarios en el sector turismo. Y esto está bastante en línea con lo que estamos viendo hoy. Por un lado, sabemos que hay una inversión muy resentida, el Banco Central prevé una caída este año en la inversión y también el próximo. Toda la incertidumbre, ¿no es cierto?, que estamos viviendo hace que muchos proyectos de inversión se pospongan. Y por otro lado, el sector turismo está más golpeado aún. El sector turismo sabemos que fue lo más golpeado durante la pandemia, que ha costado mucho recuperarse, y para invertir en proyectos de esta envergadura en el sector turismo tú necesitas tener un turismo fuerte, ¿no es cierto?, pujante y creciente, y todavía eso no está sucediendo. O sea, y si bien la entrada... Podríamos decir que estos son coletazos también del efecto que dejó la pandemia, ¿no? Que ya no tienen que ver solamente con la movilidad y la circulación que se ha ido recuperando, sino con otros efectos más de fondo. Claro, en el caso del turismo, sí, en el caso del turismo tenemos estos dos factores. El factor de que los proyectos inmobiliarios están muy parados, y por otro lado de que invertir en temas turísticos está difícil porque sabemos que el turismo está bastante resentido. Y si bien este año la entrada de extranjeros ha subido fuertemente cuando yo me comparo con el año pasado, igual sigue muy por debajo de lo que era, por ejemplo, el 2019.
Entonces hay mucho por hacer en todo lo que es la promoción y la atracción turística para ir reactivando este sector y con esto ir también reactivando las decisiones de inversión. Sí. Bernardita, en este sentido, de todas maneras es bien llamativo que a pesar de que en otros momentos hemos tenido periodos de menor crecimiento o crisis derechamente, como el año 2008, sea en este contexto en particular, a pesar de que la economía ha mostrado un repunte este año, el del menor monto de inversión en casi 3 décadas. Se dio aquí una conjunción de factores que parecieran haber generado un escenario de tormenta perfecta, ¿no? En ese sentido, ¿cuán factible es que el sector se recupere en el corto plazo después de un golpe o de varios golpes tan duros? Claro, es que por un lado hay distintas cosas. El factor quizás en el corto plazo, el sector en el corto plazo se puede ir recuperando más rápidamente en la entrada de turistas, en la reactivación de los restaurantes, ¿no es cierto?, en el flujo, en ese tipo de cosas. Pero cuando hablamos de proyectos inmobiliarios de más de $3 millones, las decisiones son un poco más a largo mediano plazo en reactivarse, porque eso no se reactiva en el corto plazo. Ahí ya entran otro tipo de variables como la incertidumbre económica que estamos viviendo, no saber un poco cuáles van a ser las reglas del juego a futuro, muchos permisos también o trabas que de repente proyectos que estaban en estudio se caen porque hay temas medioambientales o judiciales que eran A y después pasan a ser B. Entonces también hay cosas que están pasando que hacen que el proyecto al final no se materialicen. Otros que estaban en estudio se caen porque claramente estamos hablando de un sector que fue muy golpeado durante la pandemia. Entonces muchos proyectos son correspondientes, por ejemplo, a cadenas de hoteles grandes que tenían pensado invertir en ciertas regiones. Con el golpe que tuvieron durante la pandemia, ahora no da para hacer esa inversión. Y eso significa que mientras no se despejen esos niveles de incertidumbre, sobre todo políticos, ¿el sector difícilmente podría ir recuperando los niveles de inversión más normales? Claro, ese tema de incertidumbre va a estar afectando a todos los proyectos de inversión en prácticamente todos los sectores, y por eso lo vemos también aquí en el sector turismo. Nosotros también tenemos un catastro de inversiones en el sector comercio, por ejemplo, malls, centros comerciales, etcétera, el cual también hemos visto que ha venido decayendo, donde la materialización de los proyectos ha sido más lenta, se queda mucho tiempo en estudio y no se materializan nunca. ¿Por qué? Porque no se sabe qué va a pasar. Entonces al final se esperan para poner la primera piedra, otros se caen porque decían no hacerse. Estamos hablando también que las tasas están más altas, lo que encarece también los créditos, el financiamiento, y por otro lado también sabemos que los materiales de construcción están mucho más caros. Entonces estamos con muchas variables que presionan a que la inversión sea más difícil de hacerse. Sí. Ahora, esto supone un desafío bien relevante para el sector, pensando en la apuesta que se ha hecho, digamos, en los últimos 2 décadas por fortalecer precisamente este sector, por posicionar a Chile como un destino atractivo a nivel internacional, entre otros aspectos. ¿Cómo enfrentar entonces este momento complejo, por lo que has descrito, Bernardita? ¿Cómo enfrentarlo desde el punto de vista de la apuesta que el Estado, el país, está haciendo por este sector? Yo creo que lo que tú has dicho es muy importante, es decir, hay que ver cómo posicionarnos a Chile como un destino turístico atractivo, seguro, porque también hoy sabemos que hay problemas en el tema de seguridad que también puede influir en las decisiones de que alguien quiera venir a Chile. Entonces ahí hay una estrategia que hay que hacer, sobre todo de cara a este primer verano que vamos a tener un poco libre de restricciones. Va a ser el primer verano que vamos a tener con mayores libertades, tanto para la entrada de turistas extranjeros como para el movimiento de turistas dentro de Chile, el turismo interno que se le llama. Y ahí yo espero, ¿no es cierto?, que se hagan promociones fuertes, que se invierta en imagen país, tanto afuera como adentro, y también invertir en lo que es la infraestructura turística para que esta sea atractiva. Sí. Y es un desafío grande para poder recuperar los niveles de inversión que eran mucho más altos en otros momentos, hace no muchos años. Bernardita, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias a ustedes, que estén muy bien, buen día. Buen día. 8:27, estamos cerrando Agenda Económica, gracias por acompañarnos. En minutos ya comenzamos Noticias Express.